I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Bienvenidos mis monstéricos a su canal, El Monstruo de las Matemáticas con el profesor Aquiles Ramos. Nos comprometemos a fomentar el amor por las matemáticas. Como ven, hoy vamos a trabajar con fracciones. Cuando se tiene una unidad y la dividimos en varias partes iguales, a cada una de esas partes o varias de ellas es a lo que llamamos fracción. Veamos estos gráficos que tenemos. Aquí tenemos esto que conforma una unidad y la hemos dividido en dos partes iguales, de las cuales hemos subrayado una de ellas. En este caso, esta unidad la hemos dividido en tres partes iguales y hemos subrayado dos de ellas. Esto conforma una fracción al igual que esto. En este caso, hemos dividido esta unidad en cuatro partes iguales y hemos subrayado una de ellas. Aquí hemos dividido la unidad en cinco partes iguales y hemos subrayado tres de ellas. Y aquí hemos dividido a la unidad en seis partes iguales, de las cuales hemos subrayado un total de tres de ellas. Las fracciones las escribimos como un cociente o división de dos números. Así como ven, A sobre B representa un cociente, una división, y por ende va a representar a una fracción. El número B, este que tenemos aquí debajo, se va a llamar denominador y es la cantidad de partes en las cuales dividimos a la unidad. Por otra parte, al número A se le llama numerador y representa la cantidad de partes que se toman de la unidad. Visto eso, vamos a observarlo con respecto a los gráficos que tenemos. En el gráfico 1, aquí está el gráfico 1, vemos que se ha dividido en dos partes iguales y hemos tomado una de ellas. Por lo tanto, eso va a ser representado de esta manera: 1 sobre 2. En el gráfico 2 hemos dividido en tres partes iguales y hemos tomado dos de ellas. Eso representa esta fracción, 2 y este 3 como denominador. En el gráfico 3, aquí vemos que hemos dividido en cuatro partes iguales y hemos tomado una de ellas. Por lo tanto, esa es la fracción que vemos acá indicada, 1, y debajo el 4. De igual forma, en el gráfico 4 se dividieron en 5 partes iguales y se tomaron 3. En el gráfico 6 se dividieron en 6 partes iguales y se tomaron tanto como 3. ¿Cómo se van a leer las fracciones? Depende del denominador que tengamos, o lo que es lo mismo, del número que tengamos en la parte inferior. Cuando ese número viene a ser un 2, hablamos de medios. En este caso particular, aquí estamos hablando de la fracción 1/2. Cuando el denominador sea 3, hablamos de tercio. Aquí vemos la fracción 2/3. Cuando el denominador sea 4, hablamos de cuartos, o lo que es lo mismo, la fracción será 1/4. Cuando hablamos de 5, el denominador será denominado quintos, y por esa razón aquí hablamos de 3/5. Y de igual forma, cuando hablamos del denominador 6, hablamos de sexto, y así esta fracción será 3/6. Cuando el denominador sea 7, hablamos de séptimos. Cuando sea 8, hablamos de octavos. Cuando sea 9, novenos. Cuando sea décimo, hablamos de décimos.
¿Qué sucede? Si el denominador es mayor de 10, hablamos así como aparece. En caso de que sea el número 14, hablamos de 14 avos. Le agregamos el sufijo avos al número que tengamos para cualquiera que sea el denominador mayor de 10. En excepción tenemos cuando sea 100 o cuando sea 1000, cuando sea la unidad seguida de una cierta cantidad de ceros en la cual usamos la palabra correspondiente. Aquí usamos décimos, aquí usamos centésimos y luego podemos usar la palabra milésimos y así sucesivamente. Ahora vemos qué tipos de fracciones conocemos. Una primera fracción que debemos analizar y estar pendientes de ellas es a la que llamamos fracción nula. Esa fracción es cuando el numerador es igual a 0. Ejemplos, aquí tenemos 0 sobre 7, porque 0 dividido entre 7 no es más que 0. 0 dividido entre 15, 0 quinceavos. Eso es simplemente igual a 0. Y 0 sobre 2, 0 medios es igual a 0. Es lo que hemos conocido como la fracción nula. Otra fracción a analizar es la que conocemos como la fracción unidad. Es cuando el numerador es igual al denominador. Ejemplos, aquí tenemos varios. 5 quintos. 5 quintos viene a ser igual a 1 porque 5 entre 5 es igual a 1. 9 entre 9, o lo que es lo mismo, 9 novenos es igual a 1. Y 17 17avos también viene a ser igual a 1. Otra fracción conocida es la que llamamos fracción entera. Es cuando el numerador sea divisible por el denominador. Divisible. La división debe ser exacta. Y como hablamos de una fracción, hablamos de una división. Hablar de 10 medios no es más que hablar de 5 porque 10 entre 2 es igual a 5. Hablar de 18 sextos no es más que hablar del número entero 3. 18 entre 6 da 3. Y hablar del 20avos no es más que hablar de 1. Por esa razón, eso lo conocemos como fracción entera. Ojo, miren, esta fracción coincide con la anterior, que era una fracción unidad, pero al ser unidad también es una fracción entera. Veamos lo que conocemos como una fracción propia. Es cuando el numerador es menor que el denominador. Estas fracciones que tenemos, 5 séptimos, 1/3, vemos que el numerador es menor que el denominador. 1/3 igual, 10 onceavos, 4 19avos y 3 centésimos son ejemplos de fracciones propias. Vamos ahora a hablar de lo que conocemos como las fracciones impropias. Es cuando el numerador es mayor que el denominador. Ejemplos, ahí tenemos varios. 13 medios, 7 cuartos, vemos que el numerador es mayor que el denominador. 14 treceavos, 89 23avos y 100 novenos son ejemplos de fracciones impropias. Vamos ahora a hablar de una fracción muy importante como es la fracción mixta. Es aquella formada por un número entero y una fracción propia. Ejemplo, miren esta,
la leemos como 4 1/3. El número 4, que es un entero, y la fracción 1/3, que es una fracción propia. Lógicamente, esto es una fracción que hemos llamado fracción mixta. 5 7/9. Así es la lectura. 5 7/9. 1 2/3 o 1 2/3. También lo podemos nombrar de esa manera. Unas notas importantes que debemos manejar. Dada una fracción a sobre b, b tiene que ser un número distinto de 0 para que pueda estar definida la fracción. La división por 0 no existe, por eso la condición de que b tiene que ser distinto de 0. Otra nota importante: si en una fracción a sobre b, b es igual a 1, esa fracción se está convirtiendo en un número entero. 7 sobre 1 es igual a 7, 12 sobre 1 es igual a 12 y 3 sobre 1 es igual a 3. Miren, estas fracciones con denominador 1 no tienen ninguna lectura especial, por eso leemos 7 sobre 1. Vamos ahora a ver cómo podemos transformar una fracción mixta a una fracción impropia. Para convertir una fracción mixta a una fracción impropia, multiplicamos el entero por el denominador y a ese resultado le sumamos el numerador y así obtenemos el numerador de la fracción resultante y conservamos el mismo denominador. Veamos numéricamente. La fracción 4 5/3. ¿Cómo la podemos escribir? Multiplicamos 4 por 3, 12 más 5, eso nos da un total de 17/3. Otro ejemplo, la fracción mixta. 7 2/11, esto viene a ser 7 por 11. Aquí está 7 por 11, le sumamos el 2, que es el numerador, y al final el denominador el mismo. Efectuando arriba, nos va a quedar 77 más 2, que es 79. Se convierte en 79/11. Un ejemplo adicional, 1 6/7. Ahí tenemos 1 por 7, 7, más 6, eso nos da un total de 13 y nos va a quedar 13/7. Es la forma de convertir una fracción mixta a una fracción impropia. ¿Cómo podemos hacer el caso contrario? Cuando dispongamos de una fracción impropia y lo queremos convertir a una fracción mixta. Ahí lo que hacemos es simplemente lo que dice acá. Dada una fracción impropia, para convertirla a fracción mixta, dividimos el numerador entre el denominador. El cociente de esa división viene a ser el número entero y el resto se va a convertir en el numerador de la fracción, cuyo denominador será el mismo que tenemos indicado. Veamos lo siguiente. Cuando queremos convertir esta fracción impropia, 14/5, en una fracción mixta, lo que hacemos es dividir 14 entre 5. Eso nos produce 2, 2 por 5, 10, sobran 4, y esto me va a convertir la fracción original en 2, que es el cociente, queda como el número entero y la fracción está formada por el resto dividido entre el divisor de la operación. Tenemos 2 4/5. Otro ejemplo, 19
tercios. Eso, al dividir 19 entre 3, nos da tanto como 6 y sobra 1. Por lo tanto, va a quedar 6 un tercio. 6 un tercio. 27 cuartos. Eso, dividiendo 27 entre 4, nos da 6. 6 por 4, 24, sobran 3. Por lo tanto, la fracción viene a ser 6 3 cuartos. El 6 que es el cociente y la fracción la formamos como el resto entre el divisor. Bien amigos, espero que esté totalmente claro y recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que te enteres cuando estaré subiendo nuevos videos. Nos vemos, mis monstericos. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack, baby.